Presentación del seminario Química de Superficies en Minerales Activados con el doctor Saúl Villafañe Barajas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por su tiempo. Como ya mencionaron, este seminario está enfocado en entender la interacción de moléculas orgánicas con minerales, y vamos a participar tanto yo como el maestro en ciencias Claudio Fuentes Carrión y la continua asesoría de la doctora Alicia Negrón, que como verán en la siguiente presentación lo vamos a llevar a cabo en el Laboratorio de Evolución Química en el Instituto de Ciencias Nucleares. Y bueno, ¿cuál es el objetivo general de este seminario? Es proveer herramientas y criterios científicos para desarrollar un proyecto de investigación, pero lo vamos a enfocar en química de superficies, ¿no? ¿Qué orientaciones pueden participar? Pues básicamente todas, ¿no? Tanto espaciales, acuáticas, ciencias ambientales y tierra sólida. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay un montón de moléculas orgánicas y hay muchos minerales. Y lo que vamos a entender en este seminario es cómo optimizar procesos, el mecanismo de absorción y el impacto que tendrían estas interacciones, ¿no? Áreas de estudio que están involucradas son química de superficie, ciencia de materiales, química prebiótica e incluso remediación ambiental. El número de estudiantes que esperamos o mínimo se necesitan para abrir este taller son 3, porque van a trabajar en equipo, o 6, porque los dividiríamos en 2 equipos, y para ponerles la atención adecuada y los recursos, pues consideramos que es un número apropiado. Dentro de este seminario, básicamente 2/3 son horas prácticas y 1/3 es teoría, porque básicamente queremos que estén interaccionando o desarrollen experiencia en el laboratorio, que aprendan a utilizar equipos, que tengan criterio para analizar datos y puedan hacer o planificación en una metodología. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué es tan importante entender la interacción de minerales con moléculas orgánicas? Hay muchas maneras en que los minerales interaccionan con ellas, ya sea como agentes seleccionadores, como recipientes o como esponjas. Pueden favorecer alguna reacción, es decir, actuar como catalizadores, o agentes concentradores, favoreciendo la concentración de moléculas en ciertos ambientes, o incluso actuar como reactantes, ¿no? En una reacción química. La anterior. Y bueno, algo que queremos puntualizar aquí es que no todos los minerales tienen las mismas propiedades, ¿no? Depende del sistema, y por eso es tan importante estudiar cada sistema por separado y no hacer extrapolaciones que estén fuera de lugar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué voy a aprender en este seminario? Básicamente la interacción orgánico-mineral depende de muchas cosas, ya sea el tipo de mineral, el tiempo o la cinética, la concentración a la cual se trabaja el experimento, la naturaleza y especiación química del adsorbato, es decir, la molécula orgánica, el pH del sistema, los sitios de intercambio que pueden existir en minerales, la presencia de sales o iones disueltos y fenómenos de coadsorciones en competencia con otras moléculas orgánicas. ¿Y de qué me va a servir hacer todo esto? Pues al final del seminario se espera que ustedes tengan habilidades para planificación de experimentos y proyectos de investigación, desde cómo solicitar recursos, aprender a diseñar un proyecto con base en la infraestructura que se cuenta en el laboratorio, ¿no? También desarrollo de metodología. Eso es importante porque no se trata de llegar al laboratorio y mezclar cosas y a ver qué pasa, ¿no? Se trata de ser congruente tanto desde cómo lo planeo y cómo lo realizo, y sobre todo en los tiempos, ¿no? Aquí, como mencioné, en total son 96 horas, pero 2/3 de ellos se espera que sean prácticas, entonces tienen que aprender a optimizar su tiempo. Luego van a aprender también en cuestión de química de superficie cómo montar experimentos de absorción e isotermas con el fin de optimizar el proceso o la interacción entre orgánicos y minerales. También van a aprender a hacer análisis cuantitativos y cualitativos gracias a las herramientas que existen en el laboratorio. Esto es importante porque esto lo pueden aplicar en cualquier rama, ¿no?, a la que se vayan a dedicar. Van a entender o van a buscar procesos de optimización en estos sistemas. ¿Por qué? Porque los minerales, si bien pueden interaccionar con moléculas orgánicas, uno puede ahondar en los mecanismos y pasar de un 20% de absorción a un 100%, ¿no? Lo cual tiene impacto, no sé, en la farmacéutica, pues importa mucho cuánto absorba.
En remediación ambiental, claro que importa, entre más sorbas algún agente contaminante, tienen mejores aplicaciones. También vamos a enfocarnos en la caracterización de minerales, de materiales, porque los minerales cada uno tiene propiedades estructurales específicas, por ende es necesario saber con qué material vamos a trabajar y eso lo vamos a lograr con distintas técnicas. Naturalmente, pues a medida que vaya avanzando el seminario va a haber muchos datos, ¿no? Entonces les vamos a enseñar a discriminar algunos datos, a optimizar su análisis y cómo graficarlos de manera óptima. Y finalmente, pues espera que con toda esta información logren redactar y presentar resultados científicos, ya sea con un póster o resultados preliminares para un artículo o incluso hacer divulgación. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo va a ser el día a día en este tipo de seminarios? Lo que no queremos es que colapsen, ¿no? O sea, se tiene que ser sistemático y organizado para que ustedes puedan aprovechar el mayor tiempo posible su estancia en el laboratorio y que o sea, que como se lo imaginen sea de esta manera y no de esta manera, ¿no? Se espera que logren profesionalizarme en el estudio, ¿no? De este tipo de cosas, que la aprovechen, ¿no? No solo en esta carrera, sino en lo que se vayan a dedicar en el futuro, ¿no? Entonces la clase teórica, más que darles conceptos, lo que queremos es que quede claro cómo lo van a hacer, cómo funcionan los instrumentos y para qué y por qué lo van a hacer. Durante la clase práctica, pues vamos a poner manos a la obra, pero ahí, como bien dice, antes de entrar al laboratorio se tiene que saber qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. O sea, no vamos a jugar, ¿no? Vamos a hacer investigación porque estamos ocupando recursos públicos. Por tanto, la clase de práctica va a ser una parte fundamental en este seminario. Y después vamos a hacer un análisis de los resultados y planeación de actividades. Es decir, vamos a discutir qué obtuvieron, si tiene sentido eso, era lo que se esperaba o qué falló, cómo lo solucionan y qué sigue. Entonces, estas actividades del día a día van a ser un continuo durante las actividades del seminario y esperamos que todo esto les dé un mayor criterio en hacer investigación, ¿no? Que esto no solo se enfoca en química de superficie, realmente aplica para todas las áreas de investigación. La que sigue, por favor. Y finalmente, pues estamos en áreas de ciencias de la tierra, ¿no? O sea, no solo se enfoca en minerales activados, realmente tienen numerosas aplicaciones como puede ser catálisis industrial, en industrias de detergentes, aplicaciones biotecnológicas, ropa y pinturas, cerámicas, repositorios de desperdicio nuclear, purificación de agua o materiales. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, actualmente en colaboración con el Instituto de Ciencias Nucleares y el laboratorio de la doctora Alicia, pues hay proyectos enfocados en ciertas líneas de investigación, pero la realidad es que estamos abiertos a sus objetivos, ¿no? Por un lado nos estamos enfocando en química prebiótica y química de radiaciones, pero también en caracterizar los materiales que se están trabajando. Por ejemplo, este taller se impartió el semestre pasado y con algunas estudiantes de la ANSIT se trabajó en la optimización de procesos de algunas bases nitrogenadas, ¿no? Que tienen impactos ya sea en la farmacéutica o en química prebiótica. Y actualmente estamos desarrollando proyectos en colaboración con otras universidades para estudiar y entender cómo estos minerales pueden tener aplicaciones en materiales patrimoniales, como pueden ser ropa o pinturas antiguas. Y la que sigue, por favor. Y bueno, finalmente la evaluación es un continuo. Como mencioné en las actividades del día a día, cada semana vamos a estar evaluando los resultados, ustedes van a estar presentando sus resultados y vamos a discutirlos, pero al final del día se espera que ustedes tengan todas las herramientas, tanto a nivel como de resultados como en la presentación de resultados, y mínimo buscamos que presenten sus resultados ya sea en un congreso y que puedan sintetizar la información. De igual manera, no buscamos que esta experiencia sea eso como una anécdota, ¿no? Realmente buscamos que los estudiantes se lo tomen con el mayor criterio posible y entonces puedan escribir algo, ¿no? Que aprendan a escribir y al menos como primera instancia un artículo de divulgación con lo que ustedes aprendan. Ya como dijo igualmente la doctora anterior, pues en el mejor de los casos es darle continuidad a este tipo de seminarios para que tenga un impacto ya sea en su servicio social o en su tesis. Entonces, pues si hay alguna pregunta o comentario, bienvenidos ahí en las redes sociales y pues muchas gracias.